primer acercamiento con el eneagrama fue justo en este periodo donde después hice la formación en el centro pránico donde tú lo dirigías. Entonces, bueno, súper agradecida que tú hayas aceptado hacer este reto de estar hablando de esta herramienta de transformación también. Y aparte, lo que más me gusta de la propuesta del proyecto es ampliar la visión, no solo hablar de la funcionalidad del carácter, que es súper importante, pero también a nivel energético, qué sucede, ¿sí? Abordarlo Claro, de una forma integral, ¿no? Porque eso muchas veces se queda ahí como en el olvido. claro, claro. Sí, como es algo que realmente no vemos, o sea, sabemos que tenemos un cuerpo energético, pero no necesariamente estamos vinculados de manera consciente con él. Eh, pues pasamos de largo esto, ¿no? Y creo que nos identificamos mucho con el cuerpo físico. O sea, pensamos que realmente nosotros somos esto que vemos y tocamos, cuando realmente el origen inicia desde el lugar energético, ¿no? Todo empieza en el cuerpo energético. Así que pues gracias por la oportunidad, gracias por abrir este espacio y que toda esta información pueda llegar a otras personas. Espero que Así sea es. muy útil como lo fue para mí. Sí, sí, para mí también es el camino realmente. Y mis ganas es justamente de eso, de que se dé a conocer también desde otra perspectiva, como Claro, dije claro, antes, ¿sí? claro. Bueno, voy a empezar un poco hablando. Yo hice la formación en bioenergética integrativa, que es esta mezcla entre la caracterología de la bioenergética con el eneagrama, ¿vale? Este señor se llamaba Juan José Albert, él escribe este libro, ¿vale? Ternura y agresividad, y él hace toda esta síntesis, esta unión entre la bioenergética y el eneagrama. Entonces, su tesis habla de que en el primer septenio de vida del niño es donde, según las circunstancias, se va a ver una fijación, es decir, una herida nuclear que queda ahí. Y eso es como a partir de ahí que se desarrolla la funcionalidad del carácter. ¿Vale? Claro. Estamos aquí haciendo uno 2 3 hasta el 9, pero realmente el eneatipo 1, según esta teoría, se va a desarrollar al final del primer septenio, ¿vale? Está dividido en 5 etapas y esta última etapa también se fijaría el eneatipo 2, el 7 y el 8 desde otra perspectiva, que ya hablaremos en su momento, y él llama el carácter rígido. Es decir, estamos hablando entonces que 1, 2, 7 y 8 tienen esta característica de la rigidez, ¿vale? Entonces, en esta última etapa del desarrollo del niño, está en el desenlace de la etapa edípica, que luego escuchamos mucho del Édipo y la Electra y no sé qué, y al final es como confuso también aterrizar y decir qué es eso, ¿no? Porque se Claro. confunde mucho. Y así, a nivel general y fácil de entender, es como que el niño busca ocupar un lugar en la familia, su lugar, ¿no? De la forma más sana y adecuada podríamos decir eso, que él busca ser aceptado, visto, validado, ¿sí? Y que él tenga su lugar en la familia. ¿Qué es lo que pasa? Que la propia disfuncionalidad de las familias acabamos ocupando lugares que no nos corresponden, ¿vale? Claro, Esta última etapa, aparte físicamente del cuerpo físico, se termina de desarrollar, es decir, de 0 a 7, 7, 8, o sea, es aproximado, hay etapas de desarrollos físicos, ¿vale? En la última etapa, lo que se da es la etapa de los genitales, se terminan de madurar. Entonces es como la primera vez que el individuo tiene una percepción de decir, uy, ¿qué hay ahí? ¿Sí? Tengo respuesta, tengo, en fin, sensaciones de esta parte de mi cuerpo que es nueva para mí, ¿vale? Ya veremos que en los otros eneatipos son otras partes del cuerpo, ¿sí? Como la parte oral, incluso la parte del pañal, o sea, ¿no? Todo eso. ¿Qué pasa entonces? Tiene que ver con la entrega amorosa. Y no estoy hablando de entregarme a otra persona, sino que yo pueda aceptar eso que me está pasando, ¿sí? Que el entorno
mi familia, quien esté a mi cuidado, entienda esta etapa de desarrollo. Y aquí entramos en un temazo que voy a resumirlo porque eso es tema para mucho rato, ¿no? Pero voy a decirlo así, incluso siempre me acuerdo mucho del curso que tú diste la oportunidad que hiciéramos, Morgana, con, se me fue el nombre de él ahora, del Tao, del amor y la sexualidad, Jerónimo. sí, con Jerónimo, que él Sí, hablaba claramente de una cultura sexofóbica, ¿no? Hay una fobia, hay un miedo, hay, ¿no? Bueno, eso sí, todavía totalmente. estamos sanando, ¿no? Y reviviendo, en fin. ¿Qué sucede? Que dentro de este sistema familiar no hay el permiso, ¿vale? De que el individuo experimente, hable, viva su zona genital, así claramente, entre otras cosas, ¿vale? Va a definir y se queda dañado el sentimiento básico de seguridad en la entrega amorosa y al placer. Sí, ¿Vale? Eso se queda dañado a nivel inconsciente y entonces a partir de ahí empieza toda esa estructura también conductual de defensa para que yo pueda entonces aquí ser aceptado, ser querido, ¿vale? Y aquí entra el otro punto que es dónde me posiciono en la familia, ¿vale? Normalmente en el tipo 1 hay mucha exigencia de los papás, de los cuidadores, ¿vale? Hay una exigencia a la perfección, hay una exigencia al portarse muy bien, ¿no? Todo el tema de la rigidez viene ahí introyectado una y otra vez. Aparte, puede también haber casos donde hay un progenitor muy rígido, muy exigente y que aparte el niño vea que el progenitor exige del niño, pero no lo hace. sí, sí. ¿Sí? Entonces, claro, hay una confusión ahí que es como si el niño dijera, bueno, si tú no lo haces, pues lo hago yo. Entonces yo me pongo en tu lugar. Y ahí Claro. descalifico, ahí entra todos estos mecanismos, ¿vale? Todavía hay gente que se está uniendo, bienvenidos. Estamos hablando del enetipo 1, de cómo se da esta herida. Y bueno, no hay casualidad. Mi querida Morgana, ¿nos quieres contar qué enetipos tú funcionas? Claro que sí. Bueno, me gustaría un poquito, para las personas que no están familiarizadas con el tema de los eneatipos y del enagrama, porque habrá personas que esperemos se unan y no tienen mucha idea o no tienen un bagaje de lo que estamos hablando, pues empezar a comentar que estamos hablando básicamente de una figura que todo el ser humano adquiere durante los primeros años de vida. Y corrígeme que tú eres la que conoces un poco más del tema. En este espectro existen 9 posibilidades, al menos, en donde el menor o el niño puede adquirir una especie de personalidad, que en algunos casos se conoce incluso como máscara, para poder subsistir al entorno social. Es decir, aquello que encuentran los padres en su hogar le va a demandar internamente que adquiera alguna forma de comportamiento para poder subsistir a este entorno. En este primer eneatipo que estamos viendo, que se conoce como el perfeccionista o como el reformador, y que por cierto es el mismo que yo uso, no me identifico como un eneatipo 1, sino que uso el eneatipo, Eso y a es. lo largo de mi vida lo he usado de diferentes formas, ¿no? Entendemos que cuando hablamos de eneatipos o hablamos del eneagrama, podemos encontrar que existe un rango de integración, que es cuando la personalidad va hacia, digamos, la sanidad, la salud física, emocional, mental, y también un camino de desintegración, sin que esto tenga una connotación positiva o negativa, sino que simple y sencillamente van a ser los mecanismos que el mismo menor va a poder, o incluso el adulto, utilizar para relacionarse con el mundo. Entonces, hablando de este eneatipo, realmente cuando yo conozco la herramienta del eneagrama, para mí fue sumamente eh, yo creo que serenador, por decirlo así. Me serenó mucho el alma, me serenó mucho el corazón, porque yo realmente no entendía de dónde venía una manera tan estricta y tan exigente de ser. Si bien, como dijiste, muchas veces el niño desarrolla esta personalidad debido a la exigencia de los padres,
o lo que él considera que debe hacer para ser amado o querido por los padres, porque existe un mensaje inconsciente de no eres bueno o no eres suficiente, ¿no? Esto evidentemente lo desarrolla el niño, no necesariamente tiene que ser el mensaje que han mandado los padres, pero es la manera en la que el niño Lo lo, interpreta. ¿no? lo interpreta. Entonces, ¿cómo puedo ser bueno? Pues como con toda la estructura mental que el niño pueda desarrollar. Puedo ser bueno como estudiante, puedo ser bueno como hijo, puedo ser bueno complaciendo, puedo ser bueno lo que al niño se le ocurre como perfección. Entonces, durante mucho tiempo me dediqué a tratar de ser muy ordenada, muy cuidadosa con mis emociones. Al principio no era tan evidente hasta que llegué a la adolescencia y me di cuenta que ya empezaba también a ordenar mi manera de comportarme, los movimientos físicos, la estructura del cuerpo, ya era muy cuidadosa incluso hasta en mis pensamientos, porque realmente tendría que haber una congruencia a nivel físico, emocional y mental. Entonces, ahí es cuando viene la rigidización, ¿no? Nos volvemos sumamente rígidos y el cuerpo físico expresa esto. Ya lo vamos a ver más adelante cuando me des la oportunidad de hablar de las características físicas y energéticas, pero básicamente empezamos a ser rígidos en la manera de pensar, en la manera de comportarnos, en la manera en la que nos vinculamos en el mundo, así como nos exigimos a nosotros, exigimos a los otros, pues cierta manera de comportarse. Entonces vamos a ser sumamente responsables, buscar que las personas hagan las cosas de la manera correcta, entendiendo desde mi punto de vista lo que es correcto. Entonces nos vamos a volver sumamente exigentes con el mundo y esto, por supuesto, en el momento en que las personas no actúan o no reaccionan como nosotros esperamos dentro de esta perfección, vamos a tener mucha frustración, ¿sí? Para el eneatipo 1 realmente no es permitido, o sea, nosotros mismos, la persona que lo usa, no se permite a sí mismo enojarse o tener exabruptos violentos, en donde puedas expresar claramente qué es lo que te está pasando adentro, ¿no? Hay mucha ira, hay muchas emociones que están contenidas porque no es apropiado o correcto manifestarlas de una manera libre según nuestro esquema mental. No sé si esto fue claro. Sí, sí, muy claro. Hay mucha contención y tiene que ver también porque, bueno, ya pasaré, hablaré un poco de energía, pero quiero más hablar de que la contención emocional en bioenergética llamamos coraza muscular, por ejemplo, ¿sí? Hay una coraza caracterial, que es del mismo carácter, y luego hay una coraza muscular, es decir, lo que no me permito sentir o expresar, eso se va a ir a algún lugar, aunque me imagine que no, ¿no? O sea, podemos hablar de sombra, pero también hablar de que esta evasión o este no permiso se va a alojar a nivel muscular, ¿vale? Bueno, Sí, me voy a esperar para luego pasar a eso. sí, Hablabas de el reformador, el perfeccionista. Entonces, el enneagrama habla de pasión y fijación. sí, ¿Sí? La fijación es una, como una idea o una forma repetitiva, es decir, el uno desde la perfección va a vivir y experimentar el mundo, ¿sí? Y la pasión sería la ira, ¿no? Esta emoción predominante, que hay esta contradicción, porque al mismo tiempo no me permito, porque no está bien, ¿no? Sin embargo, como hay tanta contención emocional, hay un punto de, claro, ¿no? claro. De que es imposible que estar en contención todo el tiempo. Hace una ebullición y explotas, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota que decía de una persona que usaba el eneatipo 1 era una explosión de, no sé, un minuto y pasaba otro minuto y ya estaba. Como un robot. Todo ya otra vez. Y como si no hubiera pasado nada, ¿me explico? Pero bueno, es el funcionamiento, cuando uno está muy identificado con el eneatipo. Por eso es muy importante lo que tú dijiste, yo funciono, ¿no? O yo uso eso. Hay que también saber que no somos el eneatipo. La máscara, todo eso que citaste antes es súper
importante tener muy claro, porque luego nos identificamos, es que yo soy así, Claro. ¿no? Y ahí no hay Sí. posibilidad de nada, aparte. Claro, porque es como lo que hablábamos al inicio con el tema del cuerpo físico. Nos identificamos con esto que vemos y tocamos. Si nos identificamos con la máscara que usamos, entonces empezamos a justificar nuestro comportamiento en base a, pues es que yo soy este eneatipo, ¿no? Pero efectivamente, hablando un poquito más de la fijación y de la pasión, eh, el eneatipo 1, cuando se encuentra en un entorno en donde no puede modificar las cosas, va como consecuencia a generar esta ira, esta insatisfacción, esta frustración, esta impotencia, que evidentemente no va a poder o no va a encontrar la forma de poderla liberar de una manera adecuada o como de una manera en la que no le permita tener esta contención, ¿no? La contención efectivamente se da a nivel físico, desde los músculos, desde los huesos, ya lo vamos a ver, hace un movimiento que va desde estómago, vamos a ver más adelante a nivel energético, a la garganta, ¿no? Es alguna energía que baja y que sube constantemente y que el eneatipo está conteniendo y presionando para que efectivamente nos salga como olla de presión. Una manera en la que el eneatipo puede liberar también esta energía es a través de la sexualidad. Pero como la sexualidad, como lo comentaste desde un inicio, tampoco está instalada de una manera armónica en él o en ella, la vive a través de un cierto grado de desconexión, en donde o me relaciono con la sexualidad o me relaciono con la parte emocional. Están escindidas en un eneatipo, pues que no es sano. ¿Cuándo hablamos que un eneatipo puede ser sano? Pues cuando realmente recorre sus caminos de integración y desintegración con mucha conciencia. Cuando hablamos de la integración y la desintegración, hablamos de que el eneatipo se mueve hacia otros eneatipos que veremos en las próximas sesiones, en donde hace ciertos caminos para poder vincularse con el mundo desde otro lugar. Por ejemplo, yo mucho tiempo estuve en la desintegración al eneatipo 4, en donde cuando yo no encontraba lo que quería y no lograba convencer a los otros de que mi manera era la correcta, la perfecta, me iba hacia ese lugar, a un lugar de mucha melancolía, de mucha incomprensión, de mucha tristeza. Era algo así como, no entiendo por qué el mundo no me entiende, ¿no? Y pasé mucho tiempo instalada en ese eneatipo. Sin embargo, si nosotros habláramos de la integración, nos podríamos ir a otro lugar, por ejemplo, el eneatipo 7, en donde vivimos las cosas con muchísima más libertad, donde las emociones se pueden expresar, la ira ya no está tan contenida, la vas liberando poco a poco a través de diferentes formas, y pues ahí te vas a la sanidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de una pasión en términos de generalmente vinculada a la desintegración, ¿no? No quiere decir que el eneatipo 1 no vaya a vivir la ira en la integración, pero la vive de una manera mucho más consciente, entendiendo que todos somos diferentes, que la perfección no existe, que es solo un constructo mental y que no está ligado única y exclusivamente a su calificación como persona. Es decir, si soy perfecto, soy bueno, soy válido y merezco el amor. No, esto no es real, se empieza a deconstruir esta creencia y entramos a la sanidad del eneatipo, ¿no? Entonces es sumamente valiosa esta herramienta porque si tú conoces la manera en la que te integras y te desintegras, puedes identificar en cualquiera de los dos caminos y hacer un ejercicio consciente de hacia dónde te quieres ir y cómo te vas a vincular con él. Con el tema de la fijación, pues sí, en un eneatipo desintegrado, pues vamos a buscar solamente que el mundo sea perfecto. Entonces, muy ideales, jueces, reformistas, por ejemplo, tenemos a una madre de Calcuta, eneatipo 1, y a un Mahatma Gandhi, personas con altos ideales, pero que realmente muy ligados a este afán de perfeccionismo, ¿no? ¿Sí? ¿Y en la maternidad, Morgana? Fíjate que fue muy curioso porque en la maternidad realmente a mí no me importaba mucho, por ejemplo, el tema de las calificaciones o cosas en términos de, digamos, de conocimiento. A mí me importaba más que la persona fuera, o que mis hijos fueran congruentes con sus emociones. Entonces ahí yo sí era como muy exigente, ¿no? Que pudieran expresarse, que pudieran, ¿cómo se llama?, negociar. Sí, con el tema de la ropa, del autocuidado, era como muy
obsesiva, es una cosa que desarrolla el eneatipo 1, la obsesión, sino, y el control, si no estamos en integración, nos podemos desbordar al control, a querer controlar todo, y a la obsesión, ¿no? Entonces sí llegué a ser obsesiva en la manera en la que mis hijos se comportaban, porque era también una proyección de cómo estaba haciéndolo yo como madre, ¿sí? Claro, Entonces, si ellos estaban felices, pues eso decía de mí mucho. Si ellos estaban limpios, bien arreglados, con un autocuidado, eso hablaba de mí. Si ellos se vinculaban emocionalmente de manera adecuada, eso hablaba bien de mí, ¿no? Entonces, al principio sí fui un poco rígida, bastante rígida, pero por fortuna yo conocí el enneagrama cuando ellos tendrían como unos 9 años. Y fue tal mi fascinación y te digo, esta sensación de alivio, de decir, claro, es que mi necesidad de hacerlo todo bien para ser amada claro. recorre estos caminos, ya no lo tengo que hacer así. Y fue tal la fascinación que yo los invito al curso de enneagramas y ellos estudian enneagramas conmigo a los 9 y 10 años, 7, 8 años, porque tengo 3. Entonces, ahora mismo ellos te dicen, no, estoy reaccionando como tal, o me estoy vinculando con una persona que usa tal eneatipo. Les ha dado mucha luz. ¿Y nos puedes compartir qué genotipos usan ellos? Sí, mi hijo mayor utiliza el eneatipo 5, mi hijo en medio utiliza el eneatipo 1 y mi hija también el eneatipo 1, la menor. Sí, sí, claro, Vale. alguno que otro se va a alguna desintegración y por ahí está a veces instalado, pues son adolescentes y están creciendo, ¿no? Pero Claro, natural. realmente también es importante decir que muchas veces el eneatipo 1 va a buscar ayuda, no necesariamente porque quiera modificar algo en su conducta, sino porque realmente los episodios de angustia y ansiedad que vive por no poder controlar la situación o el entorno, lo llevan a querer buscar ayuda. Entonces yo creo que en algún sentido eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? La sensación de ansiedad y de angustia porque no podía controlar mi entorno y no estaba estable, me llevaron a hacer estas búsquedas que hice. Y bueno, el resultado fue maravilloso, ¿no? Porque cuando realmente te comprometes con tu proceso, más allá de cuál sea el motivador que te llevó, los resultados son muy, muy satisfactorios. Seguramente. Vale. A ver, seguimos. Una de las cosas interesantes que como defensa del enatipo 1 es que va a ir a la actividad intelectual. ¿Sí? Va a ser también la forma de evitar conectar con la parte emocional, ¿no? Entonces, bueno, intelectualmente se desarrollan mucho. Sí. Sí, Vale. porque como dije anteriormente, está basado en una búsqueda de control. Entonces, si yo tengo conocimiento, tengo poder y tengo una capacidad mayor de poder controlar mi entorno. Si lo entiendo, puedo controlar. Si no lo entiendo, pues estoy en una desventaja, ¿no? Entonces, pues vamos a querer saber todo lo posible. Claro. Es curioso, pero en la formación yo he preguntado y por lo menos aquí estoy hablando de Barcelona y de ellas llevan, creo que es ya, no, me voy a equivocar si digo el número, pero son varios años haciendo la formación y me parece que este año sí hay dos genotipos uno, pero que llevaba así como varios años que no había llegado ningún uno y bueno, 8 ni te cuento, ¿no? Ellos de plano no llegan. Pero porque también hay esta idea de que yo soy, si están en desintegración, de que la perfección soy yo. Entonces, claro, ¿Cómo voy a pedir contactar, ayuda? ¿Para qué? claro, contactar con la debilidad, ¿no? Con el dolor, con el bajarme de ahí y pedir ayuda, amerita humildad, ¿no? O un estado caótico, donde ya no puedes controlarte a ti mismo. Exacto. Hablando de eso del tema del dolor, es importante mencionar que, por ejemplo, el eneatipo 1 es exigente incluso con el duelo. O sea, ahora, por ejemplo, que estamos en esta etapa en donde estamos viendo tantas pérdidas a raíz de este padecimiento, a raíz de esta pandemia, nos damos cuenta que para un eneatipo 1 en desintegración va a ser muy complejo poder permitirse vivir el duelo. O sea, incluso hay que controlar los estándares en los cuales te debes de sentir mal. ¿Cuánto tiempo te puedes sentir mal?
¿Por qué? Porque tienes que funcionar y trabajar y salir y presentar a la cara al mundo que tú consideras que debes prestarle. Entonces, el proceso emocional, como tú dijiste anteriormente, se escinde, ¿no? Se desvinculan de su emocionalidad o nos desvinculamos en la desintegración y realmente ni siquiera los procesos de duelo nos permitimos vivir de una manera sana, integrada, por ejemplo, al eneatipo 5. Claro, es un tema, ¿no? Sí. Solo para cerrar lo que decía al principio de cómo se da la herida, estaba diciendo, por ejemplo, de ocupar este espacio que no te corresponde. ¿Eso te resuena? Pues realmente yo creo que ocupé el lugar de adulto. O sea, Es, más bien era el vínculo en casa. Realmente mi madre estaba sola, no estaba la figura paterna, estaba a cargo de nosotras como hijas y muchas veces las actividades que tenían no le permitían hacerse cargo de lo que era la familia, la casa, etcétera. Entonces, ante esa, desde mi perspectiva, falta de estructura, sin juicio, yo traté de suplirla a ella. Entonces, traté de volverme de alguna manera el adulto en mi muy limitada forma, ¿no? Porque era una niña, y hacerme cargo de ciertas cosas. Sobre todo a nivel emocional tenía una sensación de tener que hacerme cargo de mis hermanas. ¿Tú eres la Y mayor? sí, sí. Y muchas veces en algunos casos de mi madre, ¿no? Entonces, sí ocupé un lugar que no me correspondía, eh, pues porque te digo, por el tema del trabajo ella de repente tenía que estar ausente. Ujú. Sí. Vale. ¿Qué te parece si hablo un poco de la parte física, de la Claro, estructura física? claro que sí. Vale. El eneatipo 1 va a tener lo que se llama, a ver, espérame, tengo mis apuntes. La estructura predominante, o sea, lo que tú dijiste antes de garganta a pelvis, bueno, llamamos la estructura en tubo, Sí, sí, ¿vale? Es justamente lo que tú describiste antes, que la energía va y sube y baja, ¿vale? Es como una sensación, incluso, bueno, gente que empieza a hacer el trabajo también corporal con la psicoterapia bioenergética, tiene la percepción de estar en un tubo, ¿vale? Porque es una rigidez muscular, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Claro, eso hace con que no conecte la energía sexual de placer, de vivir la vida de forma placentera, con corazón, con ternura, ¿sí? Entonces está como cortado, o sea, es toda esta cabeza llena de pensamientos y aparte, claro, no conecta. Justo lo que tú decías antes, ¿no? O sea, una actividad emocional por un lado, muy contenida, la actividad mental muy activa y la actividad sexual, o sea, está como disociado, ¿sí? Cosas por sí, separado, ¿vale? El sí, cuerpo normalmente es un cuerpo muy esbelto, ¿vale? Por lo mismo, por esta perfección, un cuerpo estirado, ¿sí? Muy recto, y eso todo es tensión en realidad, ¿sí? Rigidez como tal, ¿vale? La sí, pelvis va a tener una ligera retroversión, a ver, dímelo. sí, sí, no, adelante, te escucho. Vale. Entonces, cuello largo normalmente, ¿vale? Cuello y nuca con una importante tensión, porque de ahí empieza como la estructura de tubo. La mirada habla de una mirada viva en correspondencia con el estado emocional presente, ¿vale? La expresión del rostro abierta, quizás un poco más rígida que de otro, como de un 2 por ejemplo, ¿vale? Hay una rigidez más, como más fría de alguna forma, ¿vale? Más neutral, ¿sí? Sí, que no contagie mucha emoción. Exacto, exacto, sí, sí. La columna vertebral hay una hipertensión de la curva cervical y dorsal, ¿vale? Sí, Normalmente, lo que hablábamos antes, todas estas emociones que no consigo atravesarlas, pues se van alojando a estas partes del cuerpo que se tensionan. El diafragma, eso es interesante porque en otros eneatipos hay una
o están hacia arriba o están hacia abajo, ¿vale? Ya hablarás tú ahora sobre la parte energética porque el diafragma está justamente en un chakra muy bastante importante. Pero en el enatipo 1 hay una tensión, pero no es un bloqueo como en otros eneatipos, que está como... Obstruyendo, no obstruye. exacto, no está así, pero es una tensión como de la primera capa de la piel, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Sí. Sí, el diafragma lo que va a hacer es que va a incapacitar la apertura total del tórax para poder recibir el aire de manera fluida, como sería normalmente en otros eneatipos, ¿no? Pero bueno, ahora que termines tú de hablar, yo hablo un poquito más del tema físico. Muy bien. Entonces, la espalda normalmente músculos largos, ¿sí? Tensos, contraídos, las lumbares hay una tensión de carga, ¿vale? La pelvis cargada y retraída. Eso es lo que decíamos, ¿sí? En Sí, totalmente. retroversión. Es decir, hay una contención aparte de la pelvis como para que es como si de alguna forma inconsciente también quisieran controlar, ¿no? El sentir. Sí. Es como, Ahora te voy a hasta decir por aquí. qué. No, un poquito Sí, más no, hasta aquí, entonces ahí está esta retroversión, es, las nalgas tensionadas, ¿sí? sí. Porque eso hace con que yo mantenga la energía en bloqueo, claro, y entonces no contacto con la emocionalidad de ahí, ¿vale? Quizás una cadera estrecha, ¿vale? Por la estructura de tubo también. Piernas en hiperextensión, a veces crónica, ¿sí? Con tensión principalmente en las corvas. Hablamos de arraigo mucho en bioenergética, bueno, toma de tierra, bueno, que en pránica también lo usamos mucho cuando hacemos las prácticas. Y hay un arraigo muy poco flexible, es decir, también es que todo está unido, ¿no? Hay poca flexibilidad de rodillas, poca flexibilidad de tobillos también. Los pies hay un arco, el arco alto, el empeine elevado, ¿vale? En fin, sí, es eso mayormente. Sí, bueno, si nosotros hablamos desde la perspectiva energética un poquito, vamos a ver que el eneatipo, la persona que usa el eneatipo 1 tiene mucha libertad en términos de cómo fluye la energía en los brazos, en las piernas, en el cuerpo en general. Sin embargo, como bien mencionabas, el lugar donde se contiene la mayor cantidad de emocionalidad y por ende energía es la pelvis. Sin embargo, el movimiento del eneatipo 1 es básicamente contener todo lo posible, contener la emocionalidad, no expresarle al otro realmente cómo me siento, porque si le doy también información, pierdo poder. ¿Sí? O sea, tengo que estar en control. Entonces me rigidizo la columna vertebral, el eneatipo 1 va a tener una postura como altiva, ¿no? La sensación de un Eso cuello es. largo, de una mirada hacia arriba, de una columna vertebral hiperextendida. En algunos casos, cuando vienen ya las enfermedades, hablamos de problemas de rectificación de columna, problemas de artrosis, problemas de huesos, porque si bien la energía fluye, pues realmente la tensión está contenida constantemente ahí, ¿no? Los problemas musculares se encuentran alrededor de la cadera, que es básicamente el lugar donde se contiene o se envuelve la pelvis. La pelvis hace este movimiento de retroversión hacia adelante porque de alguna manera, si yo controlo el movimiento, controlo o tengo poder en la relación. Entonces yo estoy buscando tener el poder y el control en la manera en la que me vinculo con el otro, porque si tengo este poder y este control, estoy menos vulnerable, ¿no? Me puedo mantener segura. Entonces, hablamos de esta pelvis retrovertida, hablamos, como dijiste, de la contención de los músculos de los glúteos y de las piernas. Si tú tocas los glúteos de una persona en el tipo 1, tu pareja, te vas a dar cuenta que son sumamente duros, ¿no? Y los muslos también Ujú. tienen una figura muy atlética. Parecería que Exacto. hacen ejercicio, pero realmente es el producto de esta tensión permanente de las emociones en el cuerpo. También vemos que incluso en el eneatipo 1 vas a ver el tórax sumamente grande, o sea, digamos, se desarrolla a nivel costillas la protección del corazón.
¿Por qué? Si yo tengo un escudo a nivel hueso, es menos factible que el corazón se vea dañado. Claro, aquí no hay huesos en la parte del corazón, pero sí protege también todos los órganos internos. Entonces, es muy interesante que tú decías que hasta los últimos 7 años de vida del individuo es cuando empezamos a desarrollar también el tema genital, pero se va gestando desde antes toda la estructura fisiológica y por ende, bueno, más bien energética y por ende fisiológica, ¿no? A nivel energético también podemos encontrar que el eneatipo 1 va a tener como centros de energía, no sé si ya quieres que hablemos de esto. ¿Sí? Predominante el chakra raíz o el chakra básico que se encuentra en la base de la columna, que este chakra básicamente controla y regula todo lo que tiene que ver con los huesos. Entonces, el eneatipo 1, al contener toda la parte muscular, que también está regulada por el chakra básico, al mantener esta tensión y esta rigidez en los huesos, esta hiperextensión de la que hablabas en ciertos órganos como lo que son las piernas, las corvas en las rodillas, va a estar predominantemente utilizando el chakra básico. Son personas muy enérgicas, siempre van a tener mucha energía, estar constantemente hacia adelante, ¿no? Y para esto les requiere una gran demanda del chakra básico y sus menores. Que estamos hablando, los menores del básico son las caderas, las rodillas, las plantas de los pies, las axilas, los codos, las manos. La energía fluye bien, pero hay una gran demanda de energía en esta zona. También son personas que van a utilizar mucho la intelectualidad, como decías, porque de esta manera pueden controlar y eso les va a generar que tengan chakras ajna o entrecejo, pues poderosos, porque también estamos hablando que hay una búsqueda de control y de poder, ¿no? Vale. Y por supuesto están involucrados el chakra garganta con este tema de tengo que comunicar, pero dice una amiga, políticamente correcto, hay que utilizar la garganta de una manera pues muy apropiada, muy dócil, en donde digas lo que necesitas, pero no le digas al otro que no lo está haciendo bien, ¿no? En su desintegración. Y este chakra va a mandar la energía al chakra del plexo solar, que está ubicado en la parte hueca de las costillas, y que controla y regula todos los órganos internos. El hígado, el páncreas, el estómago, parcialmente los intestinos, la vesícula. Entonces, aquí se va a gestar toda la emocionalidad de la ira, la frustración, la impotencia en un eneatipo desintegrado, y esta energía la va a mandar a la garganta para que pueda expresar, pero como lo políticamente correcto te dice que no, la vas a regresar y la vas a bajar, y así estamos en este movimiento constante, ¿no? Y por ende, esta contención energética que se da, o esta congestión en ciertas zonas, pues te puede generar trastornos físicos, porque primero va a haber un bloqueo a nivel energético, pero después se va a fisicalizar a que el cuerpo físico ya manifieste ciertas tendencias o ciertas enfermedades. No sé si nos quieres hablar un poquito más sobre esto tú. Bueno, incluso hablan que es el que más suele dar síntomas clínicos en desintegración, ¿sí? Por esta vivencia de angustia, de culpa, de no soy perfecto, este diálogo interno potente, ¿no? De autojuzgarse, de pedir que dé más, ¿sí? Y aparte, a esta frustración de nunca llegar a eso, ¿sí? Que claro, tan idealizado está, ¿no? Que claro, será imposible llegarlo, ¿no? De todos los rígidos, entre 1, 2, 7 y 8, se habla que es el que más sintomatología clínica podrá dar, porque se habla que es el más rígido de los rígidos, por decirlo, ¿sí? Bueno, me imagino que el hígado puede estar también comprometido por el tema de la ira. El hígado puede presentar problemas, definitivamente cualquier enfermedad asociada con el hígado, todo lo que tiene que ver incluso con los órganos internos. Podemos hablar en casos muy extremos hasta de cáncer, ¿no? El estómago, páncreas, asimismo todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo.
porque básicamente pues la energía sube y baja, pero también los fluidos gástricos van a estar subiendo y bajando y pueden generar en algún sentido pues esta quemazón en el tracto digestivo, esófago, en la garganta vamos a encontrar problemas de tiroides por la incapacidad de poder comunicar o de expresar como yo quiero, como yo necesito. De alguna manera también vemos, esto no lo hablamos, que el eneatipo 1 en su búsqueda de exigencia se olvida de sí mismo. Se olvida de cómo nutrirse, de cómo cuidarse, de cómo alimentarse incluso. Yo he pasado periodos en donde realmente me he descuidado mucho a nivel nutricional, a nivel incluso de ingerir líquidos, a ese extremo. Entonces es casi la inanición en la desintegración en el eneatipo 1. Y por ende, pues se afectan ciertos órganos. Por ejemplo, la tiroides también nos habla de una falta de nutrición en el sistema, ¿no? No es solamente un tema de capacidad de expresión, sino la incapacidad de poder recibir lo que necesito a nivel nutrientes, porque mi demanda es tan alta que el cuerpo físico lo dejo a un lado y me voy a nivel energético, a nivel trabajo, a nivel mental, para llegar a la meta de lo que considero que debe ser. Por supuesto, a nivel huesos, encontramos que hay problemas de artrosis, problemas de artritis, problemas de columna, puede haber problemas de hernias de disco, infinidad de temas con la contención emocional que se van a generar en la espalda baja y la espalda, en la parte lumbar, ¿no? Entonces, pues sí, como hablaba yo anteriormente, el chakra básico controla y regula todos los huesos y los músculos, entonces van a fiscalizarse todo lo que tenga que ver con esto, inclusive con el tema circulatorio en algún sentido, ¿no? Con el chakra del plexo solar, todo lo que los padecimientos que tienen que ver con los órganos internos. El chakra de la garganta, lo que mencionábamos ahorita, tiroides, esófago, tráquea, y probablemente en algunos casos se podría afectar el sistema nervioso, ¿no? Básicamente encontramos que si la energía ahí no fluye correctamente, pues va a haber con el tiempo una fisicalización. Estamos hablando constantemente de una desintegración. Cuando la persona logra caminar a la integración, pues todo esto se corrige y es sumamente previsible o prevenible a tiempo. Claro, ahí vamos a eso ahora. Sí. Claro, tú decías, claro, la estructura de tubo también no, es como que no hay permiso, ¿no? De expansión, no hay permiso de ser, no hay permiso, y vuelvo a hablar de este sentimiento básico que queda dañado de seguridad en la entrega amorosa, ¿no? Sí, en la entrega amorosa hacia mí misma, es decir, a permitirme vivirlo, a permitirme atravesar estas emociones sin que eso me lleve de inmediato a la juez interna, ¿no? Al juez interno. ¿Sí? Dime. Sí, claro, porque el eneatipo 1, entre otras cosas, va a buscar siempre el tema de equilibrio, de justicia, de lo que es correcto, ¿no? Entonces, claro, incluso esta justicia se va a presentar hasta en el cuerpo físico. Las dimensiones en mi cuerpo físico no pueden ser desequilibradas. Tengo que estar en un equilibrio en mis hombros, mi cadera, mi cintura, todo va a lucir una figura justa, ¿no? Aunque por el contrario, no se da esta justicia a nivel interno, a nivel personal. O sea, somos tan exigentes que realmente nos volvemos todo lo contrario con uno mismo. Injustos, autocríticos, autoexigentes, incapaces de poder recibir amor. Porque el mensaje, como dije al principio, es no eres bueno, no eres lo suficiente. Entonces, si no eres bueno y no eres lo suficiente, en mi desintegración, el niño, o en la desintegración el niño va a entender que por más que haga, no va a ser sujeto a poder amar. Y pues sentir esta sensación de no ser amado es demasiado. Te lleva a la vulnerabilidad constantemente y por ende pues no te permites estos vínculos muy profundos para no sentir el dolor de la imperfección. Porque ahí entra la fijación, ¿no? Es la fijación que va defendiéndote de volver a vivir, porque eso es una fantasía también que a todos los eneatipos van a vivirlo, ¿sí? O sea, mi mecanismo de defensa se activa para que yo no vuelva a pasar por la experiencia, porque mi fantasía dice, si te vulnerabilizas aquí, volverás al sufrimiento de
tal claro, momento, de ¿no? origen, Del sí. origen, claro. Donde se origina la máscara, ¿no? Donde el niño Exacto, cree que tiene que desarrollar esa personalidad porque de otra manera no subsiste en su entorno familiar. exacto. Y aquí, repito, tiene que ver con que el adulto cuidador no termina de entender la fase de desarrollo también físico que el niño está viviendo. Sí, ¿Sí? Y sí, como el adulto no se relaciona bien con su propia sexualidad, por claro, ende, no permite claro. que el niño lo haga, ¿no? Es decir, ya entra esto de que esto está mal, eso no se Sí, hace, ¿no? El el juicio cortar de moral. raíz. Claro, y para el eneatipo 1, la liberación a través de la sexualidad es una de las que encuentra más permitidas, ¿no? Ya. Entendiéndola desde su realidad como hablábamos al principio. Me vinculo sexualmente, aunque no necesariamente emocionalmente. O si me vinculo emocionalmente, pues no me puedo entregar a nivel sexual porque pierdo el control. Y si es mi único o uno de mis medios de desfogue en la desintegración, pues evidentemente al ser juzgado por mis padres, o tener algunos juicios de valor sobre cómo me desempeño yo en mi sexualidad en mi primer septenio, que evidentemente todos los niños se tocan, pues empezamos a generar esta rigidez desde ahí, ¿no? O sea, no solamente lo que el niño va desarrollando eh, en general en el entorno, sino también esta rigidez a nivel sexual. Y Claro. pues ahí hay... Sí. Ahora, una cosa que quiero dejar súper claro para los que estáis viendo y los que todavía no están muy familiarizados con la herramienta es que en ningún momento estamos diciendo que hay un culpable, que hay, sí, o sea, no se trata de eso, sí. Hay una funcionalidad que estamos poniendo sobre la mesa nada más. Papá y mamá han hecho lo que han podido hacer de su mejor forma, desde su corazón, desde su amor. Y eso lo tomamos, pero hablando desde la funcionalidad del sistema, se dan estas circunstancias. Es decir, no estamos juzgando, no estamos diciendo que hicieron bien o mal, porque hay muchos autores luego que no quieren hablar de eso que estamos hablando, de la primera infancia, porque... mira, están preguntando, sí, va a quedar grabado, sí, sí porque justamente por este miedo de que la persona, o yo escucho eso y digo, claro, es porque mi papá y mi mamá tal y cual, ¿vale? Claro, No, no va por ahí. Me gusta siempre dejar eso súper claro. Nosotros desde la posición de adultos nos toca recoger toda la información, transitarla, trabajarla, atravesarla y sabiendo que han hecho lo mejor que pudieron hacer, así como nosotros, de adultos y padres, también. Entonces, claro. mucha autocompasión, mucho apapacho, como se dice en México, que me gusta mucho esta palabra, sí, mucha ternura, porque realmente todos estamos en transformación y nos vamos a encontrar muchas veces con cosas que no agrada y toca transformarlas. Claro. Y sobre todo también entender que nada ocurre por casualidad. Entonces, nosotros no llegamos a un entorno en donde tenemos que desarrollar X o Y máscara, sino es por otra razón que porque este entorno nos va a permitir desarrollar las herramientas que vamos a necesitar durante el transcurso de nuestra vida para poder generar, crecer, impactar a otros, impactar nuestra vida, nuestra familia. Entonces, básicamente, estos son maravillosos regalos que estamos pudiendo tener para poder encontrar cómo pulir el brillante, ¿no? Exacto, Y nuestros padres pues nos han hecho el enorme trabajo de darnos las herramientas que vamos a usar para poder convertirnos en una mejor persona. Básicamente de esto se trata todo esto, ¿no? exacto. No de encontrar un culpable. Como dijimos al inicio, tampoco se trata de identificarnos con el eneatipo porque de esa manera no caminaríamos hacia ningún lugar, sino es que yo uso esta herramienta y de esta manera me puedo vincular mejor o no con el mundo. Vale, y vamos a eso ahora, Morgana. El camino de integración. A ver, ¿cómo es desde esta funcionalidad rígida ir a un 7, por ejemplo, sí, ir a esta flexibilidad, ir a este entusiasmo, a este ahorita? Es que lo estoy sintiendo.
Me encanta el ahorita de México. O sea, yo llegué a México y decían, ahorita, y yo esperando, y el ahorita no Ahorita. llegaba, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que para mí la clave fue darme cuenta que en esta perfección no existe, evidentemente, es solamente un constructo mental de la persona que lo está interpretando, o sea, en este caso mío. Entonces, entender que el otro está haciendo las cosas la mejor manera que puede, quiere, le interesa y que tiene las herramientas, y que eso es sumamente válido y es perfecto para ese otro. Entonces, cuando tú entiendes que lo que para mí es perfecto, para ti no, y lo que tú haces es perfecto para ti, se te amplía el mundo de una manera impresionante. O sea, empiezas a encontrarle el valor de lo que está haciendo el otro. Empiezas a apreciar el trabajo, apreciar el esfuerzo. Antes no. Si tú estás en una estructura muy rígida donde estás descalificando constantemente al otro, estás buscando el error. El error solamente para reafirmar que tú tienes la razón y eres el único que hace las cosas bien. Entonces, cuando tú empiezas a ver la belleza en el accionar del otro, en el hablar, en el compartir, en sus formas, como sea que es, empiezas a relajarte muchísimo y empiezas a generar un ejercicio de compasión, no solamente con el otro, sino también contigo mismo, porque esos pensamientos de crítica, de observación, de encontrar el error, van a estar ahí. Y tú vas a estarlos desmantelando con esta apreciación de lo que el otro tiene. Y también con un ejercicio de autoobservación. A ver, ¿por qué estoy pensando eso? ¿A dónde me lleva esta crítica? ¿A dónde me lleva esta observación? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero demostrar? Porque Sí, quiero sigue, evitar. quiero evitar, sí. Sigue habiendo un factor de mucho trabajo mental, pero al mismo tiempo te puedes dar permisos. Ah, bueno, esta persona va a hacer las cosas así, perfecto. Vamos a seguir su liderazgo, lo que esta persona me está indicando y yo voy a disfrutar mientras, ¿no? Entonces, cuando tú haces el camino al eneatipo 7, es maravilloso. O sea, yo descubrí una persona diferente en donde realmente el disfrute llega, el júbilo, el gozo, el poder compartir, el poder reírte, y realmente no significa que vas a estar permanentemente ahí, ¿no? Claro. Pero puedes hacer este movimiento a voluntad, a necesidad y cuando es apropiado. Cuando hay que trabajar y hay que hacer, pues estamos, y cuando no, nos vamos a este lugar. También podemos movernos hacia otros caminos de integración, ¿no? No es el único, pero es un movimiento que yo logré hacer cuando entendí que el otro hace las cosas a su manera, en su perfección. Y está bien. Sí. Claro. Hola Daniela, me dice saludar. Saludos Daniela, gracias. Saludos. Eh, claro, es que tiene que ver con la flexibilidad al fin y al cabo, ¿no? Tiene que ver con salir de este lugar de poder también que Sí, y ocupa, que de ocupamos de autocuestionamiento. pequeño. Sí. ¿Qué dijiste? Es un tema de autocuestionarse, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué quiero evitar? Cuando tú empiezas a hacerte estas preguntas, desmantelas muchas cosas y realmente empiezas a volverte mucho más flexible, ¿no? ¿Y ahí qué pasó con la ira, Morgana? Pues bajó muchísimo, porque empecé a elegir mis batallas, de alguna manera. O sea, empecé a darme cuenta que realmente había cosas por las que no valía la pena deteriorar una relación. Por ejemplo, esto es un caso extremo porque quizás a algunas mamás no les va a parecer esto, pero realmente fue una vivencia que yo tuve, ¿no? ¿Sí? Tenía a mi hijo menor que realmente tenía muchos temas con el tema de la comida, era muy específico con ciertos alimentos Ujú. y realmente yo peleaba mucho con él porque no comía lo que yo quería que comiera o lo que yo le estaba presentando en la mesa. Entonces llegó un momento en que dije, a ver, ¿qué quiero? ¿A un hijo bien nutrido o comiendo a fuerzas? ¿O quiero una relación nutrida a nivel emocional madre-hijo? ¿Qué voy a elegir? Y dije, mi hijo no se va a morir de hambre. Si él necesita comer, tiene que comer, tiene siempre la comida a la mano. Que no sea como yo quiera que sea no significa que no esté bien y que no reciba. Lo llevé al médico, le hicieron sus estudios, estaba perfectamente sano, no tenía ninguna deficiencia, comiendo lo que él comía, y opté por elegir la relación con mi hijo y esa fue mi elección de batalla. Entonces empiezas a elegir, a poner prioridades. ¿Vale la pena que yo por exigir que
documento tenga la línea roja, yo haga sentir mal a esta persona, es realmente importante para el trabajo, estoy devaluando la manera en la que está esta persona esforzándose, ¿vale la pena? No. ¿Es indispensable? No. ¿Es esencial? No. Entonces, adelante. Entonces empiezas a elegir, a priorizar y te quedas con lo que realmente vale para ti. Y en este caso, para mí, el poder contagiar al otro de que siempre es posible, de que es capaz, de que las cosas las hace bien y que si hay algo que puede mejorar, decírselo de una manera muy sutil, si me lo pregunta, es importante. Rescatar las relaciones, mis relaciones con el mundo, con mi entorno y evidentemente a través de eso rescatar mi relación conmigo misma. Claro, es que diste en el clavo que cuando lleguemos al eneatipo 9 hablaremos de eso, porque es uno de los factores, el de la comida, que se da muchísimo en la etapa de desarrollo del eneatipo 9. Y me acordé de un escrito, bueno, del libro que habla de que él cuenta que es que mamá quiere que yo le coma de alguna forma, ¿sí? O sea, el forzar a comer, si tú paras y haces una reflexión como tú acabas de contar, o sea, sabes que no va a estar desnutrido o no va a morirse de hambre, o sí, desde la conciencia lo vives y lo puedes entender, ¿no? Entonces, ¿esta necesidad es mía o es de él? Y ¿No? también pasa Totalmente. con el tema del colegio, ¿eh? O sea, te puedo poner ejemplos así con el tema de la escuela, ¿no? Pero son trabajos muy profundos que uno tiene que soltar el control, realmente cambiar la estructura, el chip mental de lo que debe de ser. Exacto. Y eso se puede hacer también a través de sanación pránica. Que Sí, aquí totalmente. vamos a ir cerrando. Claro, proceso terapéutico, por supuesto, lecturas, empaparse de la información y quiero solo enfatizar una cosa dentro de eso, porque la gente que luego se acerca tiene como una necesidad de, hago un test y me sale cuál, pero hago el otro test y me sale otro. ¿Tú me puedes decir cuál es mi eneatipo? Y bueno, para ir cerrando, solo cuento la anécdota muy personal. Yo la primera vez que hago un curso, que fue justo en Playa del Carmen, yo cuento que a mí me regalaron un eneatipo. Y yo acepté el regalo, ¿vale? De hecho, paso un tiempo con la idea de que funciona desde del eneatipo 6, lo que al final, cuando realmente hago trabajo personal, descubro que no, ¿vale? Pero esa es una de las cosas que hago mucha énfasis siempre, es decir, nadie te regala un eneatipo, nadie te dice qué eneatipo funcionas, ¿vale? Eso es trabajo interno. Nosotros como terapeutas acompañamos el proceso, facilitamos la herramienta, pero realmente el trabajo es individual, ¿sí? Es uno metiéndose ahí a ver qué hay aquí, ¿no? Y descubriéndose, atravesando, digiriéndolo. Dicho eso, sanación pránica es una belleza para estos procesos aparte, ¿vale? Porque es como uno no se puede todavía hacer la idea del poder que tiene de transformación, ¿sí? Es muy vivencial, es una experiencia realmente. Entonces, Morgana, si nos quieres contar un poco. Claro. Gracias, Ami. Definitivamente coincido contigo que el tema es un tema de trabajo personal, es un tema en donde se te van a poner las herramientas y tú vas a tener que hacer un ejercicio de autoobservación y sobre todo de autohonestidad, ¿no? De ver realmente en dónde sí, en dónde no y cuáles son mis motivadores. Ahora, sanación pránica lo que te va a permitir es abordar este crecimiento o esta transformación que tú vas a tener con el eneagrama desde una perspectiva mental, emocional, lo vas a hacer desde una perspectiva energética. Porque todo absolutamente se gesta en el ser humano, primero en el cuerpo de energía. Primero ocurre el cuerpo de energía y después se fisicaliza y se duplica a los otros cuerpos. Entonces, cuando inicias el proceso de sanación pránica, te puedes dar cuenta, por ejemplo, hablando del eneatipo 1, como estábamos mencionando anteriormente, qué tipo de energía voy a buscar en mi cuerpo energético. ¿A dónde me voy a ir a abordar? Entonces voy a buscar la energía de rigidez, la energía de frustración, la energía de ira, la energía de autocrítica, de perfeccionamiento, etcétera, etcétera, evidentemente hablando de una desintegración, ¿no? Pero si yo puedo eliminar o por lo menos
hacerme consciente de esta energía en mi cuerpo energético, va a llegar un momento en que voy a liberar ese cuerpo energético o voy a disminuir muchísimo la cantidad de energía a nivel emocional y a nivel mental vinculada con estas emociones. Y por lo tanto, voy a tener mucha más claridad y capacidad para poder vincularme con el mundo desde otro lugar, ¿no? El hecho de carecer de rigidez me va a dar flexibilidad. El hecho de carecer de frustración me va a dar armonía o aceptación del otro. Es decir, es sumamente complejo, en términos de todo el movimiento que ocurre. No es que sea complejo de ocurrir, pero como tú dijiste, el alcance es inmenso, es maravilloso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es realmente comprometernos con el proceso, seguir adelante, no cansarnos. Una vez que empiezas a trabajar contigo mismo, hay un sinnúmero de posibilidades y no significa que mañana estás resolviendo lo que quieres resolver. Es un trabajo arduo, continuo, que merece perseverancia, constancia, porque el resultado vas a ser tú en una mucho mejor versión. Claro. Aparte, ¿Sí? el proceso, el tratamiento se hace a distancia también. Eso es increíblemente, aparte, adecuado para el momento en que estamos. Sí, Sí. porque nos conectamos desde cualquier lugar del mundo y tiene Sí. la misma eficiencia, porque luego la gente pregunta eso, ¿es mejor presencial o mejor a distancia? Bueno, no hay diferencia en realidad del trabajo en sí. Quizás la experiencia de uno, pues claro, quiere ver al terapeuta y quiere, ¿no?, tener este contacto más cercano, pero realmente el resultado es el mismo, tanto presencial como a distancia. Sí, porque estamos trabajando con energía, ¿no? O sea, se modifica el cuerpo físico, emocional y mental, pero la base es el cuerpo energético. Y si basamos el trabajo en el principio de direccionalidad, que nos dice que la energía sigue al pensamiento, y en el principio de interconexión, que nos dice que estamos conectados al cuerpo energético de la Tierra, con estos dos principios nosotros podemos trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier hora, sin necesidad de tocar el cuerpo físico. Entonces, pues sí, la posibilidad en este tiempo es inmensa, solamente necesitamos atrevernos. Claro, atrevernos, fuerza de voluntad, ganas de transformación, porque sanación pránica trabaja con la parte de psicoterapia energética, que eso es importante saberlo también. No, no solo es una limpieza general, no estamos hablando solo de limpiar congestión o activar indebilidad, sino estamos hablando de entrar con psicoterapia energética, que eso es muy novedoso dentro del mundo todavía es muy novedoso dentro del mundo de la terapia holística, ¿no? O integral, como queramos llamar. Sí, bueno, como mencionaba anteriormente, el cuerpo energético está formado por diferentes vórtices de energía, ¿no? Que conocemos como chakras. En estos chakras vamos a encontrar que la energía se aloja, pero se aloja desde una perspectiva física, etérica, es decir, congestión o debilidad, y se aloja también desde una perspectiva emocional, en términos de adicciones, formas de pensamiento, creencias, traumas, evidentemente la manera en la que te vinculas con el mundo desde tu eneatipo, desde el eneagrama que estás usando, ¿no? Desde el eneatipo que estás usando. Entonces, vamos a poder abarcar a nivel físico, etérico, emocional y mental, como bien dices, con el uso de la psicoterapia pránica, con el uso también de cristales, que son minerales que potencializan todo el trabajo, con el uso incluso de autodefensa psíquica. Sanación pránica es como un portaaviones. Tenemos una cantidad inmensa de ramas en donde trabajamos la parte de la sanación, la parte de la prosperidad, la parte del Feng Shui, la parte de administración de negocios, es sumamente amplio. Entonces, pues, si tienen dudas, con muchísimo gusto se pueden dirigir a través de AMI, nos contactan en Sanación Pránica Quintana Roo o en cualquier otro centro de sanación pránica. Muy bien, mi querida Morgana, encantadísima, me gusta mucho compartir contigo. Gracias, Ami. Hay mucho discernimiento también, sé que mucho trabajo interno, me da mucho gusto, la verdad, empezar a hacer este camino. Así que nos vemos el siguiente jueves. Claro que sí. Yo fascinada, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que se unieron y están sintonizándonos. Esperemos sus comentarios y las críticas constructivas que nos puedan hacer para poder mejorar siempre para ustedes. Gracias, Sí, voy Ami. a ir dejando cajitas de preguntas en stories también. Si quieren dejar sus preguntas, las voy apuntando. Y el siguiente jueves hablaremos del eneatipo 2. Así que me Hay que toca. estudiar.
Muy bien, muy bien. Mi Marce, ahí está mi Marce sintonizándonos desde Guadalajara. Muchas Ah, gracias. qué lindo, Gracias Marce, por todo. gracias. Nos vemos Gracias, prontito. Brisa. Eso es. Atma Namaste. Chao. Chao. Adiós. Adiós a todos.